La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Reciben el nombre de fluidos todos aquellos cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. A esta propiedad se le denomina fluidez. Los gases y los líquidos son fluidos, y su característica común es que no tienen forma definida, siempre adquieren la forma del recipiente que las contiene. Los principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, que veremos más adelante. Las propiedades de un fluido son las que definen el comportamiento y características del mismo, tanto en reposo como en movimiento. Estas propiedades son viscosidad, fluidez, densidad, compresibilidad y presión. La viscosidad es la propiedad que determina la medida de la fluidez a determinadas temperaturas. A más viscoso, menos fluye un fluido. Cuanto más viscoso es un fluido, es más pastoso y menos se desliza por las paredes del recipiente. Podemos decir también que es la mayor o menor resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La fluidez es una propiedad de líquidos y gases que se caracteriza por el constante desplazamiento de las partículas que lo forman al aplicarse una fuerza. Los gases se expanden ocupando todo el volumen del recipiente que les contiene, ya que no disponen ni de volumen ni de forma propia. Los líquidos sí mantienen su volumen, aunque adoptan la forma del recipiente hasta alcanzar un nivel determinado. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Se utiliza la letra griega ρ para designarla. La densidad de una sustancia varía con la temperatura y la presión. La diferencia de densidad entre los líquidos puede impedir que se mezclen homogéneamente, flotando uno sobre otro, como ocurre con el aceite y el agua. La compresibilidad es una propiedad de la materia a la cual se debe que todos los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión o compresión. La posibilidad de comprimirse o expandirse, dependiendo de la presión que se ejerce sobre un gas, es una de las propiedades de mayor aplicación técnica de este tipo de fluidos. En general, podemos decir que la presión se define como fuerza sobre unidad de superficie, o bien que la presión es la magnitud que indica cómo se distribuye la fuerza sobre la superficie en la cual está aplicada. Si una superficie se coloca en contacto con un fluido en equilibrio, en reposo, el fluido, gas o líquido ejerce fuerzas normales sobre la superficie. El principio de Pascal se afirma que la presión aplicada sobre un fluido no comprensible, pudiéndose decir que en el recipiente indeformable se transmite con igual intensidad que en todas las direcciones y a todas partes del recipiente. Este tipo de fenómeno se puede apreciar, por ejemplo, en la prensa hidráulica, al cual funciona aplicando este principio. La presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y todos los puntos del fluido. El principio de Pascal nos puede servir fundamentalmente para levantar pesos muy grandes con muy poca fuerza. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido, total o principalmente en un fluido, experimenta un empuje vertical y hacia arriba con una fuerza igual al peso del volumen de fluido deslojado. Se podría decir que el objeto no necesariamente ha de estar completamente sumergido en dicho fluido, ya que si el empuje se recibe es mayor que el peso aparente del objeto, este flotará y estará sumergido parcialmente. Las propiedades del fluido son las que definen el comportamiento y características del mismo, tanto en reposo como en movimiento.